Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles hoy una vez más en Al Banquillo. Estamos listos para un nuevo diálogo. Hoy con nosotros hablando sobre expectativas económicas, el informe que ha presentado el FOSDE sobre clientelismo político a las puertas de un nuevo proceso electoral. El director del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, el señor Mauricio Díaz Burdeta, a quien agradezco haber aceptado la invitación para dialogar sobre este y otros temas que en el plano económico interesan a la población. Así que, don Mauricio, qué gusto saludarle. Gracias por estar hoy en Al Banquillo. Muchas gracias. Siempre es un privilegio poder conversar con usted, poder atender cosas que realmente son prioritarias en el país, que son absolutamente esenciales y que debemos conocer de la mejor manera, de la manera en que la reflexión, de la manera en que los datos, pero también de la manera en que las propuestas para tener una situación mejor en nuestro país, pues sea algo plausible, que sea algo que podamos esperar y esa palabra esperar, cargada de esperanza, desde luego, nos pueda permitir pues nuestro país en condiciones diferentes a las que realmente la tenemos hasta este momento. Vamos de repente en una espera en condiciones bastante desfavorables. Usted decía de esperanza, pero mucha gente lo podrá calificar incluso de desesperanza por la situación en la que venimos, que es una multicrisis y que al final, para poder salir de ella, se requiere de soluciones integrales, de aportes integrales y de aportes ciudadanos y políticos y de diferentes sectores para salir de ella, Mauricio. Sí, efectivamente, hablar de esperanza significa hablar principalmente de propuestas, porque no hay nadie en el país que pueda negar o que pueda decir algo distinto de que efectivamente nos encontramos en una situación crítica, que ese nivel de conflicto, ese nivel de incertidumbre, pues ha crecido de una manera desmesurada. Pero bueno, hay también antídotos, hay también cosas que podemos hacer y es obligación de los ciudadanos y las ciudadanas del país poder ofrecer esas reflexiones y esas propuestas. Y eso significa pasar porque deban haber datos que de repente son incómodos, que puedan ser dolorosos, pero que de todas formas son parte de la vida, son parte del escenario actual y que son asuntos que también podemos superar. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. Si nosotros logramos resolver ese problema del clientelismo político, en el que en todos los años electorales el presupuesto de la República se orienta a apoyar a la gente que es seguidora del partido de gobierno y usáramos bien ese recurso y lo pudiéramos programar en términos de varios años, es muy probable que muchas personas podrían superar su condición de empobrecimiento, su condición de pobreza, podrían superar una gran cantidad de retos que están bastante ligados con el buen uso del presupuesto nacional. Esto es crucial decirlo porque durante muchos años el FOSDE, que ha intercambiado opiniones, información y muchas veces desacuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, nos hemos visto en un punto de tener que aceptar como válido el argumento que dan estos organismos de que justo en cada año electoral se dispara el gasto, y cuando hablamos de que se dispara el gasto es en miles de millones de lempiras,
ese gasto no siempre también es usado de manera transparente y por otro lado no genera los resultados que quisiéramos. Tan es así que la nueva administración de este momento, que en el 2022 esperamos que pudiera llegar y que antes ha ocurrido en cada 4 años, pues se enfrenta a la dificultad de que se gastó mucho en el año previo y que la mayor parte de ese gasto pues fue un costo muy alto, pero no fue inversión. Este es un punto clave Claro. en el que debemos de acudir a los pensamientos y a la innovación para poder decir de que, bueno, sí se puede gastar, si hay un alto costo en esto y en lo otro, pero lo importante es invertir a efecto de que podamos generar empleo, ojalá un buen empleo y un empleo permanente y a través de eso generar ingresos en las personas. Y esto pasa entonces por revisar muy bien ese clientelismo político. En otros lugares esto está bastante ligado a lo que se llama el populismo y que en el fondo lo que significa es que del erario público los partidos políticos que gobiernan entregan cantidades importantes de dinero para ayudar a sus correligionarios, en algunos casos también ayudarlos de manera indebida y de otra parte, pues también asegurarse de que el voto de esas personas, de esas familias, está, digamos, como fijo y que para poder continuar recibiendo esos beneficios a lo largo de los años, pues tendrán que votar supuestamente por ¿A ese quién se los da? partido o por esa persona. Ese clientelismo político, y me llama la atención lo que usted ha mencionado, el próximo gobierno en materia financiera va a sentir el impacto del gasto social, porque no fue una inversión, fue un gasto social, entendiendo el clientelismo político como esa relación que tiene el político con el elector a cambio de beneficios y que se traduce también en la otra vía, el asistencialismo, ¿verdad? La exigencia del elector para que le den en año electoral, es decir, me aprovecho en esta porque ahorita es donde están ofreciendo. ¿Se va a sentir fuerte el impacto el próximo año? Efectivamente, se va a sentir fuerte, por un lado, porque Honduras no tiene una cantidad de recursos tan grande como para poder pensar que los puede mal usar, que los puede gastar de manera inapropiada. Y esto nos permite decir que lamentablemente, y enfatizo la palabra lamentablemente, el nuevo gobierno va a tener que enfrentar una negociación con el Fondo Monetario Internacional bastante dura, bastante compleja, y va a encontrar que efectivamente ha habido un gasto indebido y que una buena parte de ese gasto indebido que viene de los impuestos también se ha complementado de un endeudamiento indebido. Es decir, que para poder sufragar esa cantidad de dinero que se le entrega a los clientes del partido de gobierno, pues alguien la tiene que pagar. Ese alguien es el mismo pueblo, seguramente estas mismas personas. Y tener un acuerdo con el fondo se volverá otra vez una prioridad fundamental para una nueva administración porque no va a encontrar con facilidad recursos para que pueda financiar un presupuesto que increíblemente es muchísimo más alto que el que está ahora, que tiene una cantidad de miles de millones de lempiras más que no se sabe exactamente de dónde van a salir, porque si bien reconocemos que hay cierta movilidad económica, cierta actividad económica, ojalá que pueda ser crecimiento económico, no ha sido suficiente
Nunca ha sido suficiente y en las circunstancias actuales es todavía un poco más delicado. Por lo tanto, el uso de bien hecho del dinerito que pagamos los contribuyentes o que se obtiene de endeudamiento es fundamental, porque efectivamente el 2022 será un año extremadamente crítico para las finanzas públicas, y eso implica de que pueden estar pensando en la necesidad de un ajuste. Y cuando hablamos de un ajuste, en realidad de lo que estamos hablando es de meterse o que se metan otras manos en los bolsillos de la hondureñidad para seguir extrayendo dinero. Y este es un cuento sin fin que ha ocurrido por tantos y tantos años, que nos permite ahora decir, bueno, además de que tenemos que usar bien el dinero hoy, también tenemos que usar un criterio importante que se llama planificación. Tenemos que programar. Por ejemplo, ¿cuántas personas queremos que salgan de la pobreza en los próximos años? Porque no van a salir de la pobreza con los programas Vida Mejor, que son aproximadamente 20, si uno ve y trata el desmenuzado que hay ahí, y que se gastan miles de millones de lempiras. No es cierto, y se ha probado en 20 años por lo menos, que dice nuestra investigación, que no hemos reducido los indicadores de pobreza o de empobrecimiento. Y esto nos dice entonces que han estado metiendo miles de millones de lempiras, se han estado gastando, y los indicadores siguen siendo muy difíciles. Y ya eran difíciles antes de COVID y los huracanes, y ahora digamos que eso ha tomado un poco más de cuerpo. En otras palabras, ok, usemos bien el dinero, pero además de usar bien el dinero, hay un elemento complementario. Es necesario invertir en términos de un presupuesto que vaya más allá de un año, en el sentido de que si queremos sacar de la pobreza un grupo importante de familias hondureñas, tenemos que verlas con el propósito de que hay que proyectar esos ingresos, hay que proyectar esos gastos a partir de los ingresos que tiene el gobierno, y hay que proyectar de que esas personas, que esas familias puedan ser en algún momento autosostenibles, es decir, que puedan ganarse la vida por sí mismas, y que hayan superado problemas tan básicos como mejorar su canasta básica, o que su alimentación sea lo fundamental y lo mínimo necesario, que tengan vivienda, que tengan salud, etcétera. Estos son puntos que uno no ve por ningún lado que se hayan trazado en ninguna administración. Es más bien un punto importante que habrá que declarar, que en un año electoral se pone las cifras del presupuesto público en una situación tan roja como la lava de un volcán, hablando de un fenómeno que ocurre ahora en el planeta, Sí. y que al final arrastra y quema la economía, la poca economía que puede haber en un lugar, y que puede generar algún bienestar en las personas. Le voy a plantear algo que no lo dice el documento, porque es un punto genérico que el FOSDE ha manejado. Uno se impresiona de que, por ejemplo, haya instituciones que al 30 de septiembre pasado habían gastado 528% de su presupuesto aprobado. Y uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Se sobreendeudaron. Pues no se sobreendeudaron, No, perdón, lo que pidieron consiguieron más. fue una ampliación de su Ampliación. presupuesto. Lograron tener tal vez de una cantidad que no era cercana a los 1.000 millones a cantidades superiores a los 1.000 millones. ¿Y quiénes creen que son esas instituciones? El Ministerio de la Presidencia de la República, y todos los proyectos
o las instituciones que manejan proyectos con pues, el tema de vida mejor. Entonces uno se plantea un problema extra y sí. esto lo ignora un sector bastante vinculado al tema por parte de la comunidad internacional, se ignora del lado de la comunidad internacional. Pues no lo creo, y aquí hablo más a título personal, pero hablando en términos institucionales, cuando FOSDE habla con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, nosotros les decimos con educación, pero con contundencia, hay que revisar cómo se asigna el dinero del presupuesto. Y uno dice, bueno, pero es que en realidad aquí se entrega el dinero sin un criterio Y, técnico, sin un criterio científico. Y este es un punto que también es importante y que lo agrego, es decir, antes había hablado de bueno, presupuesto, de mejor asignación, y lo agrego ahora, el abordaje apropiado del y presupuesto. sobre este tema tengo un par de consultas después de la pausa, porque usted ha tocado un punto importante y es como lo ven los organismos internacionales que aportan también fondos para estos programas. Después de la pausa, con el director del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, el licenciado Mauricio Díaz Burdet, aquí en Albanquillo. Estamos de regreso en el banquillo. Hoy dialogamos con el licenciado Mauricio Díaz Burdet, es el director del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras. Estamos hablando de clientelismo político en momentos electorales. Es uno de los temas. Abordaremos más adelante otros relacionados con la visión que tiene don Mauricio Díaz y desde el FOSDE de las propuestas que en materia económica y de desarrollo tienen los candidatos presidenciales. Tengo consultas muy puntuales sobre el tema que abordábamos anteriormente. Número uno, mucha gente se podrá preguntar, bueno, pero si hay programas que son buenos, que le llevan a la gente una bolsa solidaria, que le dan un bono al adulto mayor, un bono al estudiante, un bono de transporte o una beca, si son programas que pareciera en la teoría que funcionan y que ayudan a la gente, ¿por qué calificarlos como clientelistas? Sí, sí. Y yo agregaría que en algún momento, digamos que la entrega de alimentos podría resolver problemas de nutrición y hasta de muerte por falta de los mismos. Sin embargo, es también válido pensar que eso se podría entregar, pero no puede ser el programa permanente de un De Estado o de acuerdo. un gobierno, porque no va a resolver las dificultades de estas O sea, familias. no erradica la pobreza. No erradica la pobreza. Hay una expresión que algunos dicen que es de China, al final hay varios dueños que se acreditan de esto, pero que dicen que a las personas hay que enseñarles a pescar y no darles el pescado. Esto puede ser relativo, pero lo que es muy concreto es que el objetivo de quienes administran los fondos públicos no es resolver los problemas de pobreza de estas personas, sino cómo volverles sus clientes, hacerles dependientes Dependientes. de los ingresos y de los beneficios para contar con el respaldo político, es decir, para contar con el voto de estas personas, para poder contar con ese respaldo que todo un gobierno aspira a tener. Eso implica también un tema ético. Bueno, hasta qué punto alguien por un plato de comida o varios platos de comida tendrá que ceder. Hasta qué punto en el tema ético, pues bueno, alguien que quiera continuar en el gobierno o que quiera que su partido también continúe en el gobierno, tenga que mal usar el recurso público. Y esto nos plantea entonces el otro dilema. Quien aprueba el presupuesto después de que el Ejecutivo lo aprueba internamente es el Congreso Nacional de Congreso. la República. Es decir, ahí es donde se decide
políticamente ¿Hacia entonces dónde va? cómo se va a administrar el dinero, cómo se van a administrar esos recursos que son escasos y que son tan importantes. Y mire que usted Y, decía, lo interrumpo, discúlpeme, porque me llama la atención y yo cuando hablo también de estos temas de ética política, es algo que apasiona y que de repente uno dice, sí, es cuestión de ética, el problema es que tenemos una población que 8 de cada 10 están viviendo en extrema pobreza y difícilmente puede pensar, bueno, pienso en función de futuro, quiero solventar mi problema hoy. Pero sí es un problema de ética de nuestros políticos valerse de esa condición de vulnerabilidad, de pobreza, para obtener un beneficio. Es decir, a todas luces a ese tipo de políticos le conviene gente empobrecida. efectivamente, y es tan delicado que recuerdo en una administración, y omitiré el nombre del diputado que conversó con FOSDE y FOSDE le dio información y le decíamos que del dinero que en efectivo se le podía haber entregado a una familia, le llegaba el 30% y que el 70% se quedaba en el camino y que muchas veces los beneficiarios de ese dinero era el personal que trabajaba con la persona que tenía un puesto público en el departamento o a nivel nacional, como los diputados, como los gobernadores políticos. Él hizo un esfuerzo importante y le costó en buena medida un puesto importante también que él estaba desempeñando. Este es un tema también en el que habrá que ver la disponibilidad que hay en la administración de justicia para que una aprobación de recursos sea también transparente y que sea bien usada. Es común pensar y planteo algo muy incómodo. Usted y yo y muchas de las personas que nos están viendo en este momento fuimos robados en todo lo que fue el problema del seguro social. Y bueno, ¿de qué nos sirve hasta cierto punto de que hayan personas más o menos presas? Porque estar en algún lugar privilegiado como el donde se desenvuelven los militares no es un presidio exactamente. Y tampoco voy a disminuir el concepto sobre eso, pero lo concreto es que lo que debiera haber es recuperación de esos recursos. Totalmente. Y no es ninguna sorpresa que, por ejemplo, fiscales y jueces norteamericanos estén ahora buscando obtener esos recursos del Seguro Social de personas que usaron mal el recurso. Entonces, aquí es también un elemento importante porque al final se le está diciendo a la población, bueno, si roban los más grandes, si roban los que dicen que no son personas deshonestas, bueno, por lo menos que caiga algo aquí, un pragmatismo al mismo tiempo acompañado de una necesidad inmediata que tiene que atender, pero el Estado hondureño tiene que funcionar y tiene que programarse y tiene que mejorar entonces cómo usar el recurso. Y asocio esto a que también hay programas que pudieran tener mayores niveles de éxito y que pudieran tener una mayor cantidad de recursos, como para que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el combate a la pobreza, y que, bueno, los gobiernos hondureños asignan a instituciones que no producen nada, algunas producen más conflicto que solución, y no se invierte en dinero en educación. Le pongo un ejemplo clave. ¿Qué ocurre con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Tiene que estar peleando porque le hagan los desembolsos, eso con mucha frecuencia, y además de eso no se le hace la asignación
Que que constitucionalmente le toca, sí. constitucionalmente le corresponde. Así es. Entonces, ¿cómo vamos a cultivar cerebros? ¿Cómo vamos a cultivar inteligencia si hay una actitud miserable para poder entregar recursos que es verdaderamente prioritario para el Y país? si usted lo baja a las escuelas y colegios, usted ve también que eso ahí no se traduce. Es decir, en la base, donde debería estar la base para formar conocimiento, para formar desarrollo, para formar educación, en esa base es donde menos se invierte. Efectivamente, y mire, acompaño una reflexión que también tenemos en nuestra investigación de que como resultado de los huracanes y como problemas previos, porque el año antepasado fue un año muy seco, de muy poca lluvia, y los problemas históricos que tenemos en temas ambientales. ¿Qué hubiera ocurrido si ese dinero lo hubiéramos utilizado mejor para que las personas pudieran haberse reubicado en otros lugares y haberles habilitado tierra y recursos para poder cultivar y poder generar alimento y generar todo lo que la familia que trabaja le va a beneficiar de forma directa? Pero otra vez, no, gracias a Dios no han venido tormentas y huracanes, pero otra vez estas personas regresaron a los mismos lugares. Así ¿Y es. sabe qué? Hay mucho del dinero que se utiliza en estos bonos y todos los programas de la plataforma Vida Mejor, que no están donde hay mayor necesidad, sino que están ahí donde hay mayor cantidad de votantes y mayor cantidad de votantes a su beneficio. Es decir, el criterio es un criterio político, es un criterio que no es justo y que hace entonces que la asignación de esos recursos pues siga sembrando miseria y siga sembrando caravanas. Sí, Y esto nadie también lo puede ocultar. no está llegando a los sectores que deben de llegar o que deberían de llegar de acuerdo al enfoque de prioridad. Haremos una pausa, pero regresamos aquí en Al Banquillo. Con nosotros el director del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, don Mauricio Díaz Burdet. Estamos de regreso al banquillo con nosotros, don Mauricio Díaz Burdet, director del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras. Ya había estado aquí en el banquillo, ¿verdad? Con Rosendo. Sí, al menos una vez, creo que Sí, una sí, o dos veces. sí, Gracias por el privilegio. con don Mauricio. Bueno, yo recordaba antes de la entrevista, cuando nos tocaba cubrir la fuente económica, era una estación obligada de documentación, de reacción, ya hace algunos octubres, diría alguna gente, ¿verdad? Sí, sí, Sí. somos afortunados. Y qué bueno que seguimos conservando, bueno, en el caso suyo, con su equipo, analizando esta situación que no es fácil en la parte económica. Se me quedó una pregunta en el bloque anterior porque quiero hablar un poco sobre las propuestas, si las hay en el plano económico de quienes aspiran a gobernar el país, por lo que se van a encontrar. Tal vez así muy puntualmente, ¿cómo un organismo internacional aprueba préstamos, otorga préstamos a un gobierno que ya se va, a una administración que ya se va, a una alcaldía, a un gobierno en un año electoral y que ya se va, pues? Sí, esta es una incógnita también muy dolorosa. De hecho, en periodos electorales anteriores, los desembolsos no han sido muy fluidos, pero nadie va a desconocer que, por ejemplo, se han apoyado y desembolsado cantidades enormes de millones de dólares para proyectos que también son fallidos. Y un ejemplo que, que habrá que recordar de hace varios años, un puente en la zona sur de Honduras, antes de ser inaugurado, hubo una gran tormenta y el puente se lo llevó. Sí, El chiste, entre comillas, la burla en realidad, es que habíamos pagado el diseño del puente a ese organismo internacional y a el gobierno, habíamos pagado por la supervisión
también internacional y al gobierno, y al final lo único que logramos fue que se lo llevara el agua y que la hondureñidad continuáramos pagando. Lo mismo podemos hablar del trans, que sirve un poco para las movilizaciones y que de conformidad con las nuevas regulaciones que ha aprobado en una derrama espectacular el Congreso Nacional, ese lugar se va a convertir también en un cautiverio, en una zona en donde no vamos a poder manifestarnos. Y eso es también un elemento importante porque en el tema del uso del recurso público, cada vez se está estrechando la ventanilla pequeña que existía para poder medio conocer en qué se gastan las cosas y para poder ofrecer un mínimo de opinión y de propuesta, algo que FOSDE, Consejo Anticorrupción y otras instituciones venimos haciendo desde hace largo rato. Pero volviendo al tema de su pregunta, efectivamente este año el nivel de desembolso ha sido muy grande y aquí hay un poco también de una dificultad ética que habrá que decir, y es que también los países ricos se han recetado con la cuchara grande. El Fondo Monetario Internacional aprobó miles, pero miles de millones de dólares que se llaman derechos especiales de giro, que es un dinero que tiene muchas connotaciones, pero al final es un dinero que llega de acuerdo a cuánto dinero tiene cada país en el Fondo General del Fondo Monetario. Y bueno, a los países ricos les va a llegar jugosísimas cantidades de miles de millones de dólares para resolver sus problemas económicos. Entonces uno dice, bueno, si están actuándose de esta forma, quienes tienen mayor capacidad de recuperación y de respuesta, ¿qué cara pueden tener en poder contener la necesidad que tienen en países como los nuestros? Pero también hay un punto importante. No se trata de entregar dinero a la loca como así ha ocurrido en varias administraciones. No he usado un término técnico, un poco para su mejor comprensión, pero en el fondo de lo que FOSDE está hablando es que muchas veces los organismos internacionales interesados en poner dinero en calidad de préstamos en nuestros países no observan, no cumplen con todos los requerimientos que debieran haber. Además de lo ético, hay restricciones y voy a usar la palabra técnica, hay una palabra que se llama salvaguardas, sí. Es decir, artículos, investigaciones, cosas que tiene que cumplir el organismo internacional para poderle aprobar un préstamo y para poderle aprobar los desembolsos correspondientes. Esto no ha ocurrido y de hecho no es ninguna sorpresa y lo diré de forma un poco incómoda, pero lo diré. Nosotros hemos hablado en Washington, en la sede del Fondo Monetario Internacional, y les hemos dicho cómo es que el dinero que pierde la empresa de energía eléctrica por lo que llaman hurto, pero que es robo de energía en cantidad de miles de millones de lempiras, después ustedes como Fondo Monetario y el gobierno acepta ir a conseguir dinero para pagar la energía robada. Eso no solamente no es ético, sino que también injustificado. Exactamente, es injustificado. En otras palabras, en esto hay que considerar de que hay una soledad obligada y que nos permite decir, bueno, si la hondureñidad no reacciona y no responde, pues los tiburones o las ballenas nos pueden comer. Y sí es cierto que ha sido necesario el endeudamiento para comprar vacunas. Sí es cierto que ha resuelto problemas fundamentales en las tragedias que tienen que ver con lo ambiental, pero sigue siendo cierto de que no han resuelto el problema fundamental del país. Voy a usar otra expresión que tiene que ver también con el documento, y es que
eh, como dijimos, en cada año electoral hay un enorme gasto público. Nosotros hablamos de que en el 2017 superó los 50.000 millones y este año también superará los 50.000 millones de lempiras de conformidad a lo que uno ve en el presupuesto. Sí. Pero el punto en la reflexión es que si ese dinero se usara de manera apropiada, pues bueno, las cosas podrían cambiar. Entonces, ¿cómo es que pueden cambiar? Bueno, hay propuestas y quizá en ese segmento de las propuestas podemos hablar de algunas que también FOSDE hace, pero hay algo que es obligado. Hay que pensar en función de país y hay que pensar tratando de tomar la inteligencia que hay en el país para resolver los problemas. Ujú. Y uno siente que, por ejemplo, lo que tiene que dar y que desea dar las universidades, pues se les cuestiona y se les dificulta, porque en realidad alguien cree que llegó a un puesto que ni siquiera fue electo, pero que tiene el poder del que supuestamente fue electo, y piensa que está investido de un poder celestial que puede hacer lo que quiera con el gobierno, como los diputados que se autorrecetan dinero y entregan dinero para que se malverse y luego se blindan y se protegen y quieren meternos presos a los que les decimos, señores, por favor, contrólense. La escritura dice muy claramente una expresión que me encanta, que dice, raíz de todos los males Es el es amor, el sí, amor al dinero. No hay absolutamente. forma, hay personas que no Sí, podrán gastar nunca el dinero por mucho que gasten en un día. Pero el dilema de todo esto es que lo que tiene que ver con gasto social es también inversión. Y aquí otra vez la cooperación ha ido aceptando un montón de conceptos que en realidad no son gasto social, en realidad son cosas como, por ejemplo, equipamiento. Bueno, pero eso más suena como a gasto corriente, que es una expresión técnica que se utiliza y que en realidad significa un gasto que tiene que ver más con lo administrativo. Pero sí, efectivamente, hay una carencia tremenda de información, de buena fe, de pensar que realmente es un solo país, es nuestro único país. Ya ahora hay muchos que aunque tengan bastante dinero, ya lo no van pueden a salir. Sí, perder, aunque lo tengan en otros lados. sí, totalmente. Voy a ir a la última pausa, Mauricio, y regresamos. Estamos aquí en Al Banquillo, volvemos. Estamos de regreso en Al Banquillo, con nosotros el licenciado Mauricio Díaz Burdet, director del FOSDE. Consulta puntual. Quienes aspiran a gobernar el país, quienes tienen posibilidades concretas, claras, de ganar una elección general, tienen la claridad de pensamiento de lo que en realidad está viviendo el país y las medidas que se deben de tomar. ¿Cómo lo evalúa? Para el FOSDE ha sido difícil obtener todos los planes de gobierno, son escasos y irónicamente casi siempre se presentan en las cámaras de comercio, en el COEP, y no se presentan tan abiertamente al público. A nosotros nos parece de que hay una cantidad importante de las personas que han elaborado digamos, algunos lineamientos de planes de gobierno, que tienen mucho conocimiento y que tienen alguna experiencia, pero no necesariamente es lo que los líderes o candidatos han estado planteando. Pero eh, podemos decir de que con suerte uno encuentra segmentos importantes en la propuesta liberal, encuentra más riqueza en la propuesta de Libre y más riqueza en la propuesta del Partido Salvador de Honduras.
En el resto puede ser que haya algún nivel de riqueza de propuesta, pero es desconocida y ojalá pudiéramos acceder a ellas, ojalá nos la puedan compartir porque puede ser que hayan buenas ideas, pero hay ideas que tiene la población, Sí, hay ideas que tienen las personas, la ciudadanía, las organizaciones de diferentes segmentos que vale la pena también tener en contemplar cuenta. Sí. y que hay que tomarlas en cuenta. Por ejemplo, yo he estado viendo al vicerrector Julio Raudales de que es necesario definir algo que se llama marco macroeconómico, es decir, cuáles son los principales aspectos de, del país que tienen que ser abordados por una nueva administración, cuáles son las prioridades, no necesariamente las prioridades del gobernante o de la gobernante, porque eso termina siendo no tan real. Aquí está bastante vinculado a que, para decirlo de manera muy concreta, la mayor parte del presupuesto público ya tiene dueño. Es decir, además del que se va a robar, está también el que tiene que ver con el pago de la deuda Sí. externa, es decir, pagar intereses, capital y multas y algunas cosas ahí, que eso va creciendo y va a ser muy difícil, pero ahí estamos hablando entre 45 y 50 mil millones fijos para el próximo año y esto va creciendo. El resto del recurso se va a ir también en el pago de sueldos y salarios, que tampoco son los salarios más maravillosos para la mayor parte de las personas, pero demasiado extraordinarios para algunos segmentos. ¿Y usted Y cree que el también es secreto, cierto de que habrá muy poca posibilidad de inversión. Entonces, ¿cómo ver este asunto? ¿Cómo considerar que el tema ambiental no sea un aspecto fundamentalísimo? Habrá que ver. Y nosotros decimos, mire, lo primero, tratemos de tener un proceso electoral, ojalá mejorcito que lo terrible que fue las elecciones internas y todo lo fallido de los procesos electorales anteriores. Ojalá tener algo más o menos. Y por otro lado, no se puede desconocer que se requiere la construcción de un gran pacto que nosotros le llamamos el gran pacto para la reconversión nacional. sí, Es decir, para que pueda haber ahí un cruce de esfuerzos de la ciudadanía y de todos los partidos que suponemos van a presentar sus propuestas y de todos los ciudadanos que van a presentar su propuesta. FOSDE presentará en pocas semanas, tal vez 2 o 3, la propuesta de reconversión que nosotros creemos que quien gane el gobierno y quienes acompañen en el Congreso Nacional o en cualquier otro sector pudiera ser de utilidad. Y no estamos diciendo que hemos escrito ahí el documento más excepcional de la historia. Es una contribución de todo corazón, limpia y deseosa de que efectivamente podamos encontrar salidas, porque aunque no parezca, cada día esas salidas se van recortando, pero al mismo tiempo pueden haber posibilidades de salir adelante. y si en un minuto me pudiera dar su criterio en el sentido de cómo reconvertimos ese gasto social y lo traducimos en inversión. Principalmente intentando tener una planificación del presupuesto y una planificación de objetivos, etcétera, para poder sacar del empobrecimiento a miles de familias, incorporándolas año con año en un proceso que puede durar 10 a 15 años, usando el dinero de manera correcta, dándole todo lo que pueda servir para crear empleos y para que pueda haber empresas y estabilidad en la familia. En otras palabras, que no se robe el dinero y que se utilice bien. Ese es el dato, que no se robe, que se utilice bien. Yo le agrego un poquito que se piense en función de visión de país a mediano y largo plazo y no simplemente de un gobierno. Don Mauricio, ha sido de verdad un enorme gusto dialogar con usted y agradecer los aportes que hoy nos deja en este programa, que son sin duda alguna importantes. Un gran placer para mí y para el FOS de poderle saludar a usted y a toda su teleaudiencia y a Telesistema. Y seguramente vamos a tener oportunidad de seguir dialogando sobre este tema que va a ir tomando atención
en la medida que se acerca la jornada electoral. Estuvo con nosotros en Al Banquillo el director del FOSDE, el licenciado Mauricio Díaz Burdet. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima.